Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Jorge Glass y Carlos Bernal fueron condenados a 13 años de prisión como coautores del delito de peculado en el caso de reconstrucción de Manabí. Las defensas de los procesados apelarán la sentencia. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con la abogada Marcela Estrella, abogada penalista, ex secretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El caso Reconstrucción de Manabí. Glass y Bernal reciben 13 años de cárcel. Marcela estuvo también como parte de la investigación dentro del Consejo de Participación Transitorio y por ello la hemos convocado. Marcela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Qué gusto, Fausto, coincidir nuevamente en un diálogo tan importante, creo yo, para el país, así que muchísimas gracias por la apertura y la invitación. Y vamos a tratar de desglosar un poco lo que ha sido el caso Reconstrucción de Manabí, retrotrayéndonos también a lo que fue esa parte de la investigación. De hecho, el caso nace a raíz de la investigación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, donde ya se detectaron esto que ha sido denominado así, este desvío de fondos de lo que debió ser para los damnificados y se fue en algunos proyectos. Correcto, efectivamente en abril del 2019 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio presenta efectivamente una denuncia en el marco de irregularidades en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto que aquejó tanto a Esmeraldas como Manabí en su momento y pues de las investigaciones que de manera extraordinaria se llevaron en su momento a cabo por parte del Consejo, lo que se pudo evidenciar fue la existencia de elementos que nos permitieron presumir en ese momento de la concurrencia de delitos como peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, ya que lo que el Consejo en ese momento hizo es plantear un esquema, una modalidad delictiva que se expuso evidentemente en la denuncia. Se respaldó esta información con un informe que elabora finalmente pues del Consejo y que sirvió de base para revelar efectivamente algunas irregularidades que permitieron incluso pronunciamientos posteriores. Ahora, si bien se presenta esta denuncia, debo ser muy enfática, he tenido incluso cercanía con algunas personas que se quedaron en el Consejo. Desconozco las condiciones bajo las cuales se investigó esa denuncia y desconozco la selectividad o los criterios de selección investigativa bajo los cuales se llevó a cabo esta audiencia de juzgamiento en torno a la figura exclusiva de peculado. Y lo que la Fiscalía acusó en su momento y lo que se pretendió, por lo cual se sentenció, fue precisamente por el desvío de fondos públicos para el favorecimiento de algunas empresas que participaron en la construcción de obras que en su momento no fueron catalogadas como prioritarias para la reactivación de las provincias. Entonces, por ahí empieza la trama, por ahí nace la judicialización, bajo, por supuesto, las observaciones que yo he tenido que hacer, sobre todo por los precedentes que conocemos en cuanto a al manejo y a las formas que a veces no cuida Fiscalía en sus investigaciones y que luego se reflejan, digamos, en procesos que pues dan cabida a impunidad. Ahora, creo que es importante también precisamente hacer énfasis sobre lo que acabas de decir, es decir, el tema de la reconstrucción incluso va mucho más allá del peculado. Quizá la investigación, para quienes seguimos de cerca desde el inicio de esta investigación de la reconstrucción de Manabí, en el caso de este Consejo de Participación Transitorio, va incluso o podría ir incluso más allá de los dos ahora sentenciados. De hecho, en su cuenta de X, ahí se menciona, por ejemplo, que no fueron los únicos responsables de esta cadena delictiva, Marcela. Sí, yo me mantengo, obviamente que no es mi ánimo en este ejercicio de escrutinio, que cualquier ciudadano podría hacerlo, deslegitimar eventualmente las facultades de la Fiscalía e incluso el tribunal, pues que ahora ha dictado una sentencia. El cuestionamiento va precisamente por la calidad de prueba que podría aportar Fiscalía en el marco de una trama de corrupción en la que difícilmente cabe la participación exclusiva de dos personas, ¿no? Que se conoce es el ex vicepresidente y quien fungía como secretario del comité. A mí me cuesta creer que de las investigaciones únicamente se haya podido consolidar prueba contundente quizá en contra de estas dos personas.
Y a propósito de la publicación a la que tú haces referencia, me gustaría, la abogada de Glass ha tomado esa publicación como excusa para exteriorizar su malestar y por supuesto que los alegatos deben presentarse en audiencia, no en redes sociales. A mí me sigue chocando que para sostener un discurso se necesite el aplauso de troll centers agresivos que lo único que hacen es confirmar lo que ya sabemos, ¿no? Cómo se operó en su momento con el desvío de fondos en los diferentes, ejes de la reconstrucción. Y finalmente tenemos la participación de 2 personas que no necesariamente tuvieron que ver con la trama que inicialmente se presentó en la denuncia, y por el contrario se reduce todo el marco de investigación a 2 aspectos como muy poco relevantes a mi modo de ver. Me apenaría pensar que a lo mejor en ese aspecto investigativo se dejó por fuera a otro tipo de partícipes. Me angustia pensar que más allá de los 13 años de condena, quizá la prueba no sea suficiente para que se mantenga la condena en apelación. Esperemos que sí. Y de todos modos el proceso va a continuar, ¿no? No es que ya con esta sentencia existe un pronunciamiento en firme por parte de la judicatura, digámoslo. Existen 2 instancias a las que podrían seguir acudiendo los hoy sentenciados, pero la siguiente instancia es crucial. La apelación va a analizar que la decisión del tribunal tenga un sustento probatorio. Y ahí es donde obviamente nuestras críticas, quizá, Fausto, espero no lleguen a evidenciar algo que realmente dé cabida, como digo, a la impunidad. Y en este caso, porque para que entienda la ciudadanía, quienes nos están escuchando y viendo a través de las plataformas, los han condenado en calidad de coautores del delito de peculado. Y esto porque no manejaron directamente, no firmaron los contratos. De hecho, no fueron partícipes de la firma de estos contratos para desviar estos fondos que se calcula son superiores a $160 millones, correspondiendo únicamente a estos 11 proyectos a los que ha hecho referencia Fiscalía en este caso. ¿Por qué coautores? Porque debe haber necesariamente un autor en la trama o la modalidad, digamos, en lo que obliga el ejercicio de adjudicación de un contrato en materia de contratación pública. Hay una cadena o una concurrencia de diferentes acciones que reflejan una voluntad administrativa en la que participan indistintamente diferentes servidores públicos, en los que además se ha hablado por parte de la Fiscalía, porque esa fue parte de su teoría del caso, de beneficios a familiares. Uh-huh. ¿Dónde están estas empresas? ¿Dónde están los beneficiados? Me cuesta creer, insisto, en que únicamente nos tengamos que conformar con una coautoría que... Porque esa es la pregunta y la duda que nos queda a todos. Perfecto. Se ha dado una condena de coautores, Jorge Glass, Carlos Bernal. Ahí se habla del impulso o la acción que tuvieron para dirigir este tipo de contratos. ¿Y los que firmaron y los autores? Hubiera estado interesante, digamos, ver más procesados. No lo digo con un afán de hiperpunitivizar el sistema, pero siendo sinceros, en esta trama de corrupción me cuesta a mí particularmente creer que únicamente estas 2 personas sean condenados como coautores en un proceso en el que no hay autores. Tienes coautores pero no autores. No tienes ni siquiera... Eso es lo que llama la atención. ¿Perdón? Es lo que llama la atención, porque cualquier persona, incluso gente que ahora estaba en la corte y que no tiene conocimiento realmente de derecho, no tiene por qué tener en ese caso tampoco, gente que estaba nada más de oyentes, hacían esa pregunta: ¿por qué hay coautores? ¿Y dónde están los autores? ¿Dónde está la plata? ¿En dónde depositaron? ¿Quién se benefició? ¿Dónde están esas personas? Y esa es mi duda desde el inicio, cuando nos enteramos quizás hace un año, me parece, del inicio del proceso, ¿no? Porque cuando se formularon cargos ya había un sesgo en la selección de los elementos, ya se había fracturado eventualmente una teoría, y a mí eso me dio alertas en cuanto quizá a la prolijidad con la que actuara Fiscalía y obviamente el rol que desempeñan los jueces, ¿no? Yo no me siento feliz, y eso ponía yo también en una publicación. Yo creo que es muy bochornoso para la historia del Ecuador tener una sentencia condenatoria que, más allá de evidenciar algo que ya sabíamos, tendría que permitir que una verdad se consolide en base a prueba suficiente, técnicamente practicada, amplia y sustentable, ¿no?
Sí tengo preocupaciones, Fausto, no por algo personal, me preocupa la impunidad. Y es que cuando una investigación de esta naturaleza no está bien direccionada desde lo técnico, desde el enfoque investigativo inicial, lo que tienes entonces es un proceso que me temo y espero no sea ese el caso, un proceso prematuramente armado, con el fin de dar respuestas políticas, con falta de sustentos probatorios, podrían desencadenar una consecuencia en lo procesal en la siguiente instancia, y ahí es donde nosotros tendremos que estar más observantes. Habrá que esperar a que el tribunal notifique la sentencia por escrito. Creo que fue decisiva el pronunciamiento oral, por supuesto, pero analicemos el contexto de motivación de la sentencia, porque ahí veremos si es que eventualmente Fiscalía sigue teniendo terreno para defender esta culpabilidad en escenarios de apelación, o si por el contrario, todo el país estaría frente a un hecho eventual de impunidad. Y eso nos deja preocupados. Sí, a mí sí. Más allá de que se enojen los abogados, mira, conozco a uno de los abogados, no estoy segura si está, me parece que está con Jorge Glass, y le tengo una estima muy sincera, me parece un caballero, y los pocos casos que he tenido que compartir con él defensas, cada quien con su procesado, pues me ha permitido ver que es un abogado serio en sus defensas. Yo no criminalizo a mis colegas, cada quien es libre de escoger a sus clientes. Comparto esa duda de que si eventualmente queremos una verdad, y yo he sido muy partidaria de ese discurso, no podría en este momento dispararme al pie. El proceso penal tiene que permitir la consolidación de una verdad, pero si esta verdad no es alcanzable por negligencia de la Fiscalía y en contubernio con el sistema, por decirlo así, de administración por parte de los jueces, que dan cabida a pronunciamientos eventualmente no sustentables, yo creo que lo que seguimos es dando paso a que se degrade el sistema de administración de justicia. No le estaremos dando respuestas a la sociedad, por más que sabemos que estas personas participaron. No fueron las únicas. Pero es muy complejo, creo que es un caso bastante complejo, Fausto. Ahora bien, dentro de la respuesta que da en la red de X mismo, Sonia Vera, que es una de las abogadas de Jorge Glass, ella dice: inicialmente pensaba guardar silencio hasta tener la sentencia en mis manos. Más adelante hace un desarrollo incluso alusivo a tu mensaje sobre la sentencia, y ahí dice algo que llama también un poco la atención. Este no es un tribunal de justicia imparcial, es una maquinaria de ejecución al servicio de un guión político. ¿Queda ese sinsabor? Yo no conozco a la doctora y obviamente no tenemos por qué conocernos. Hay un respeto, creo, mutuo en la profesión. Esto no es personal, e insisto, cada abogado escoge sus clientes. Para mí eso es determinante en la profesión. Respeto su malestar, ella está a cargo de la defensa. Creo que cualquier apasionado defensor entendería el malestar de la doctora. Se entiende su preocupación, insisto, empecé esta entrevista reconociendo las falencias del sistema, pero de ninguna manera, y tal vez lo digo esto desde una postura un poco privilegiada, tuve la oportunidad desde la Secretaría de conocer el caso, tuve la oportunidad de leer documentos, tuve la oportunidad de verificar la información, tuvimos la oportunidad de estructurar un informe realmente motivado que permitió una investigación. Desconozco la forma en la que se investigó por parte de Fiscalía, y esa es una responsabilidad que se la llevará la titular y el actual titular de esa institución. Visto desde la investigación. Sí. Pero de ninguna manera yo, y así ovaciono un artículo que hace un par de días había publicado Felipe Rodríguez, porque yo no siento pena por la situación de Jorge Glass, yo no siento pena por la situación de Bernal. Yo creo que el país necesita respuestas, pero con contundencia probática. Y nuevamente, ya para finalizar, vamos un poco a volver a la parte inicial, es decir, ya parte de la investigación donde se evidenciaba que no fueron dos, fueron algunas personas que participaron. Podemos hablar, insisto, por fuera del área de la parte judicial, pero de un reparto de fondos públicos, un alegre reparto de fondos públicos que debieron llegar a los damnificados. Años más tarde hay gente sin casa, años más tarde hay gente que no ha sido, cuyas viviendas no han sido reconstruidas. Años más tarde hemos visto puentes construidos con sobreprecio, obras construidas con sobreprecio. Y esa es mi invitación tal vez a los abogados que terminan avalando los pronunciamientos de troles agresivos.
Porque si se tuvieran un momento a recordar, el problema es que tenemos víctimas sin memoria. El informe del Consejo de Participación Ciudadana, que por cierto, en ese momento hubo un equipo de investigadores de primera, a los que siempre defenderé y reconoceré por profesionales. Este informe sirvió además de base para nosotros poder revelar que había personas viviendo todavía en condiciones precarias. Vivían en carpas improvisadas, no había servicios básicos suficientes en varias zonas afectadas y esta situación se fue postergando. Se identificó sobreprecios en varios contratos, multas sin cobrar, un sinnúmero de problemas que a nosotros nos dieron, por eso yo decía, una concurrencia de diferentes delitos. Peculado en cuanto a la malversación de fondos, testaferrismo porque sosteníamos que hubo utilización de testaferros para ocultar bienes y actividades de desvío. Para mí hubo enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, sobreprecio, sobrecostos que de alguna manera se podrían haber justificado con delitos igual, pero será Fiscalía quien al final del día nos tenga que dar la cara eventualmente por el descarte de estas modalidades y el afianzamiento de su acusación y ahora pues que ha obtenido esta sentencia, ¿no? Recordando además que no fueron únicamente 200 millones ni 250 millones de dólares los que se utilizaron o mal utilizaron en esta reconstrucción, una recaudación cercana a los 3,000. No, y además, seamos sinceros, la probabilidad de recuperar esos montos está primero bastante lejana. Es un proceso penal en el que todavía no está en firme la sentencia, lo que significa que no está en firme ni la condena ni la imposición de este pago de multa y también de estas costas. Pero de todos modos, pues el monto podría ser simbólico, más allá del perjuicio real y económico que debe seguirse recordando. Digamos, del sistema de administración de justicia no está tampoco para destrozarle de alguna manera, aunque sí lo hace la vida a las personas, por eso no se puede cuantificar excesivamente el daño. Yo creo que eventualmente eso responderá a los informes, habrá que ver si Fiscalía con su investigación justifica, con la prueba, ahora ya no la investigación, si la prueba permite justificar el monto, si eventualmente se escapó algo, si es que los jueces también han analizado bien la prueba. Todavía está en veremos, yo creo, este proceso. Marcela, nuevamente gracias por haber estado con nosotros, gracias por el tiempo y pues por tener esta reacción a una sentencia más que enfrenta el ex vicepresidente Jorge Glass, en este caso junto a Carlos Bernal, quien fue secretario del Comité de Reconstrucción de Manabí. Gracias nuevamente. Gracias a ti, Fausto. Una buena tarde a todos. La abogada Marcela Estrella, abogada penalista y ex secretaria técnica de transparencia del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, hablando sobre el caso Reconstrucción de Manabí. Glass y Bernal recibieron 13 años de cárcel en calidad de coautores del delito de peculado. Resta también algo que nos queda a muchos en el aire. ¿Dónde están los autores? ¿Cuál es la ruta del dinero? Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está